Buenas. Vamos a hacer un vídeo de cómo se calcula la carga térmica de refrigeración usando el método explicado en el manual Carrier. Vale, vamos a partir de un salón comedor y lo primero que tenemos que tener es una serie de datos de orientación del local donde queremos calcular la carga térmica, de ventanas, cerramientos, número de personas, si las ventanas tienen persianas, ¿vale? Porque ahí quita mucha radiación. La carga de refrigeración, la carga térmica de refrigeración es mucho más complicada que la de calefacción porque hay que tener en cuenta la radiación por los cristales y bueno, porque Carrier desarrolló un método para calcular las aportaciones por radiaciones y para calcular las aportaciones de calor en muros soleados. Vale, entonces lo primero que tenemos que tener es una serie de datos que nos tiene que pasar arquitectura. Tenemos un modelo Excel para realizar el cálculo de carga térmica, ¿vale? Que está dividido en ganancia solar por cristales, ganancia solar en muros soleados, ganancia por transmisión excepto muros soleados, calor interno, calor del aire que hay dentro del local, ¿vale? Este calor es parte del calor de ventilación, pero consideramos aquí solo el aire de dentro del local. Vale, y eso sería la parte de carga sensible y luego carga latente, teniendo en cuenta la humedad, pues tenemos, digamos, el calor interno, el calor del aire que hay dentro del local y luego pues el calor que introducimos dentro del local, que sería la carga de ventilación. Y al final obtenemos una suma total de calor total del local, que son las necesidades que vamos a necesitar, las necesidades térmicas que tenemos que combatir, y necesitamos poner una máquina que nos venza estas necesidades térmicas. El problema en refrigeración, en climatización, es que la máxima transmisión, que es julio a las 15 horas solares, no ocurre con la máxima radiación, ¿vale? Para máxima radiación tenemos que, según la orientación de los cristales, la radiación entra por los huecos, por cristales, pues según la orientación y con datos estadísticos sabemos, pues por ejemplo, que en orientación sur la máxima radiación ocurre en noviembre a las 12, ¿vale? Y por cristales sencillos sería de 450 kilocalorías hora por metro cuadrado de cristal, ¿vale? En orientación de cristales horizontal, como puede ocurrir con claraboyas, la máxima radiación ocurre en junio a las 12, ¿vale? Y con 642 kilocalorías hora. Por tanto, dependiendo de la orientación de nuestro local, pues tendremos que tenemos que hacer un cálculo para máxima transmisión y para máxima radiación, ¿vale? Los programas de cálculo como CIPE y DMLE pues te hacen los cálculos hora a hora y entonces al final pues no hay ningún problema, ¿vale? Aquí, por ejemplo, si tenemos este salón comedor del que queremos calcular las cargas térmicas, como tiene esta ventana en orientación este, pues la máxima radiación en orientación este es julio a las 8 horas y hay que calcular la carga térmica para julio a las 8 horas, ¿vale? Vale. Lo primero que tenemos que saber son las condiciones de cálculo y bueno, para las condiciones de cálculo, las condiciones interiores son las condiciones de confort, que normalmente se acepta 24 grados de temperatura seca y 50% de humedad relativa, pero bueno, podemos hacer el cálculo para 25 grados de temperatura seca
o 26, ¿vale? En función de la temperatura seca del interior y de la exterior, en función de esa diferencia, nos va a salir la carga latente. Y es muy importante para combatir la carga latente, que la carga latente está en función de la humedad absoluta, de la diferencia de humedad absoluta entre el exterior y el interior. Si en el exterior hay mucha humedad absoluta, pues al final el aire de ventilación entra al interior del local y hay que combatir esa carga térmica. Y necesitamos saber los datos de humedades. Para saber los datos de humedades, pues de humedades absolutas, que sería esta columna de gramos partido por kilogramo, pues necesitamos obtener, al final esto es un problema de psicometría, necesitamos tener dos datos y nosotros pues vamos a usar el diagrama psicométrico. El diagrama psicométrico podemos obtener los datos con una aplicación como este visor del diagrama psicométrico de Daikin, que introduciendo dos valores nos obtenemos las propiedades, los valores de las propiedades de las demás propiedades. Por ejemplo, para 24 grados de temperatura seca y 50% de humedad relativa, si añado el punto, pues tengo que la humedad absoluta es 9,3 gramos por kilogramo, ¿vale? Para 24 grados y 50% de humedad seca, pues 9,3 gramos por kilogramo de humedad absoluta. En el exterior, las condiciones de exterior se pueden obtener con la guía IDAE de condiciones exteriores de proyecto o con la tabla de la norma UNE 100.001. Bueno, ¿qué es esta tabla? Condiciones exteriores de proyecto, condiciones de verano, nivel percentil para diferentes niveles percentiles. Tenemos 3 niveles percentiles, ¿vale? Nivel percentil 1% es el más exigente para hospitales, nivel percentil 2,5 y nivel percentil 5% pues para locales que no son muy exigentes. Por ejemplo, bares. Por ejemplo, Almería con nivel percentil 2,5 pues tendríamos temperatura de bulbo seco 30,5 y temperatura de bulbo húmedo 23,1. ¿Vale? Viene la temperatura seca y la temperatura húmeda. Si quisiéramos saber los valores del aire con estos dos datos, pues si entramos al diagrama psicométrico con 30,5 de temperatura seca y temperatura de bulbo húmedo 23,1, obtendríamos el punto este, que son el de las condiciones exteriores, el punto 2, y nos dice que la humedad relativa es de 53,6 y la humedad absoluta 14,7. Vale, pues esos son los primeros datos que tenemos que poner aquí en exterior, condiciones exteriores. Esto sería temperatura seca, temperatura húmeda, humedad relativa, punto de rocío y humedad absoluta en gramos de agua por kilo de aire. Y esto de diferencia pues es la resta. Podemos hacer la resta como la función de uno menos el otro, con referencia a celdas. Vale, otro dato que tenemos que saber, el aire de ventilación, en función de si es un local hay que ir al RITE, si es una vivienda, pues nos tienen que dar el caudal de ventilación. Como es un salón, el RITE el código técnico nos dice que tiene que ser 10 litros segundo. Vale. Vale, eso... bueno, los apuntes que tenemos de clase. Viene la tabla 1 de temperatura. Esta es la temperatura de julio a las 3, a las 15 horas, perdón, julio a las 15 horas serían las condiciones de verano. Vale. ¿Qué ocurre si queremos calcular la carga térmica a otra temperatura que sea julio a las 15 horas? Pues tenemos que corregir la temperatura con las tablas A
y B, las temperaturas hay que corregirlas por hora solar y por mes, ¿vale? Sería la temperatura de julio a las 15 horas es la máxima hora menos la corrección por hora menos la corrección por mes, ¿vale? La corrección por hora a las 15 horas es 0 y la corrección por hora en julio también es 0 por mes, ¿vale? Bueno, entonces si quisiéramos calcular, por ejemplo, julio a las 8 horas, tendríamos que hacer la temperatura seca de julio a las 15 horas, que es la temperatura que nos da la tabla 1, esta temperatura, menos la corrección por mes, que en julio es 0, que sería no habría que restarle nada, menos la corrección por hora, que en función del OMD, oscilación media diaria de la ciudad, pues hay que poner, y la hora solar, pues habría que restar uno menos el otro. La oscilación media diaria es un dato que nos tiene que dar la agencia meteorológica, ¿vale? Que, bueno, la oscilación media diaria es un valor que dice lo que varía la temperatura entre la noche y el día. Por ejemplo, si es de 16 grados, el OMD, pues significa que tenemos entre la noche y el día 16 grados de media de variación. A lo largo de todo el año, pues variaría 16 grados. ¿Vale? Y este es un dato que, bueno, viene en cualquier tabla de datos meteorológicos, la OMD. Vale, pues con la OMD calcularíamos la corrección por hora y para la corrección por mes hace falta la oscilación media anual. ¿Vale? Que la oscilación media anual se obtiene como la diferencia entre la temperatura media en verano menos la temperatura media en invierno. De ahí se hace la resta y se obtiene un valor de OMA, oscilación media anual. Y con eso podremos corregir las horas. Por ejemplo, en máxima radiación, en orientación que hemos dicho que es julio a las 8, ¿vale? Las condiciones exteriores, las condiciones de temperatura exteriores no son las mismas que las de julio a las 15, horas, sino que lo primero que tenemos que obtener son las condiciones exteriores. Si yo tengo una casa en Madrid, con nivel percentil 5%, que es el más relajado, ¿vale? Sabemos que en julio a las 15 horas la temperatura seca es 33,7 y la temperatura húmeda es 20,4. Voy a comprobarlo con la tabla 1. Madrid 33,7 de seca y 20,4 de húmeda. ¿Vale? Pues esto es julio a las 15 horas. Si yo quiero hacer julio a las 8, pues hay que hacer la corrección por mes, que va a ser 0 por ser julio, y la corrección por hora, ¿vale? Además tenemos la oscilación media diaria, que es 15,8. Y la oscilación media anual, pues será la diferencia entre la temperatura seca 33,7 que es la de verano menos 3,7, ¿vale? Una forma de calcular la oscilación media y la oscilación media diaria y la oscilación media anual que ha puesto en la hoja de cálculo, en el que los datos de las temperaturas
de las ciudades están aquí las temperaturas de diseño, ¿vale? Entonces, justo lo que hay aquí, eligiendo estos 3 valores, todo esto en la tabla 1 de los apuntes, ¿vale? Si elegimos Madrid con nivel percentil 5%, el nivel de invierno 97,5, que es menos exigente que el 99% para obtener la oscilación media anual, nos dice que las temperaturas secas son menos 3,7, la temperatura en verano 33,7, la OMD 15,8, la temperatura de bulbo húmedo en verano 20,4, ¿vale? De aquí podemos sacar los valores de oscilación media anual y de OMD. Lo redondeamos y nos salen 35 y 16. En esta parte de aquí podemos corregir las temperaturas a una temperatura diferente de las 15 horas. En amarillo hay que introducir los valores que tenemos y que queremos corregir. Por ejemplo, para nuestro caso de Madrid, tenemos temperatura de 33,7, temperatura seca y 20,4 de humedad, en invierno de menos 3,7. Hay que introducir una OMD de 35, una OMD de 16, hora solar 8 y mes julio. Bueno, aquí nos salen las correcciones y aquí las temperaturas corregidas, ¿vale? Y ya tendríamos que para julio a las 8 la temperatura exterior de cálculo es 24 y la temperatura húmeda de cálculo es 17,8. Pues eso es lo primero que hay que hacer. Es lo primero que hay que hacer cuando en las condiciones exteriores. 24 y 17,8 de temperatura húmeda. Con 24 y 17,8 ya podemos calcular estos 3 valores de humedad relativa, punto de rocío y humedad absoluta con el diagrama psicométrico. ¿Vale? En el diagrama psicométrico hay que introducir 2 valores, introduciendo esos 2 ya obtenemos los demás valores. Vale, el caudal de ventilación, en esta hoja de cálculo hay que poner el caudal en litros segundos, se multiplica por 3,6 y se obtiene el caudal en metros cúbicos hora, que luego es el que vamos a utilizar. Vamos a utilizar el caudal en metros cúbicos hora. Bueno, pues vamos a ir viendo los diferentes apartados de la hoja de cálculo. Primero poner esta parte de aquí, que digamos son los datos para identificar dónde vamos a hacer el cálculo de cargas de refrigeración. Bueno, un salón comedor Casa Madrid. Dimensiones para saber lo que mide en planta, 23,2 metros cuadrados. Lo multiplicamos por la altura, nos sale el volumen del local. Ganancia solar que entra en cristales. Esto es la aportación por radiación a través de los huecos, ¿vale? Aquí se tiene en cuenta también las ventanas, no solo las ventanas, sino también las puertas, ¿vale? La ganancia solar en la tabla 5 de los apuntes. Para España vamos a considerar 40 grados de latitud norte. Para las Islas Canarias se utilizaría 30 grados, esta tabla no serviría. Pero bueno, vamos a hacer casi todos los cálculos van a ser peninsulares. Entonces, en función de la orientación de los cristales y del mes, esto lo utilizaríamos para junio, esto para julio y mayo, esto para agosto y abril, septiembre y marzo, octubre y febrero, noviembre y enero y este para diciembre. Pues en función de la orientación de los cristales, de la orientación principal de los cristales, utilizaríamos que entra esa radiación por los cristales. Si tiene marco metálico multiplicaremos por 1,17 y bueno, ya dependiendo de las persianas que tenga,
las persianas reducen la radiación, sobre todo si es persiana exterior. Las persianas exteriores de color claro pues quitan prácticamente casi el 86%, entre el 80 y el 90% de la radiación, ¿vale? Las persianas exteriores. Las interiores quitan menos radiación. Pues esos valores hay que ponerlos aquí en ganancia solar de cristales. En función de la orientación, de la superficie, teniendo en cuenta todos los huecos, pues buscaríamos la aportación solar por radiación. Y aquí pondríamos todos los factores. Los factores que aumentan como es el marco metálico o que disminuyen como son las persianas. Y haciendo la multiplicación de esto por esto por esto nos sale las kilocalorías horas que entran por radiación, ¿vale? Se puede utilizar la parte de cálculo de principal porque la tabla de radiación está aquí puesta, todos los valores de radiación están puestos aquí. Y entonces en la parte de principal, si ponemos nosotros un mes, una orientación y una hora, nos sale aquí el aporte por radiación. Y si aparte ponemos aquí la superficie y los factores de atenuación o amplificación como es el marco metálico, si no quisiéramos poner, lo quitamos. Si lo quitamos, al final no tendríamos ningún multiplicador. Si tenemos un marco metálico, pues multiplicamos por 1,17. Aquí, si ponemos el tipo de vidrio y el tipo de persiana, nos sacaría aquí el factor de atenuación, ¿vale? Y si ponemos la superficie de los huecos, pues nos multiplicaría esto por esto, por esto y por esto, y nos lo daría aquí. Vale. Que sería este valor de aquí. Este valor de aquí, si vemos la fórmula, es esto por 1,17 por 0,65. El siguiente apartado de la hoja de cálculo es ganancia solar por muros y cubiertas. Esto es ganancia solar de muros soleados. Tenemos que ver en nuestro plano qué muros están al sol o qué muros reciben radiación solar, ¿vale? Nosotros vamos a considerar aquí que este muro que es de radiación recibe sol. Vale, pues el método Carrier para muros soleados nos dice que en lugar de utilizar la superficie por salto térmico por transmitancia, usemos un DTE corregido, ¿vale? Porque no es lo mismo calcular para julio a las 15 horas que para julio a las 8 horas. Para julio a las 8 horas el muro ha recibido muy poca radiación, ¿vale? Entonces el método de cálculo dice que multipliquemos la superficie por el delta E corregido por la transmitancia. El delta E corregido, el DTE corregido, pues está en función de la densidad del muro y de la hora solar. Y sería la tabla 7. La tabla 7 de los apuntes. La tabla 7 y la corrección en la tabla 9. O lo podemos sacar de la hoja de cálculo de apartado principal. Podemos sacar aquí la ganancia solar por muros y cubiertas, donde necesitamos el OMD, el salto térmico que hay
entre la temperatura exterior a las 15 horas menos la temperatura interior, ¿vale? Aquí hay que poner en máxima transmisión es el delta T este de aquí coincide con este valor, ¿vale? Bueno, sería este valor al final. De ahí sacaríamos este delta T y la hora solar que quisiéramos calcular. Vale, aquí se elige el valor de hora solar. Y en función de la orientación del muro nos sale el DTE, la corrección y el DTE corregido. Nosotros tenemos que usar esta columna, el DTE corregido. En nuestro caso, como tenemos orientación superficie sería anchura por altura menos los huecos, sería, por ejemplo, para saber este muro, sería 5,8 por la altura, que tenemos que saber la altura del local, 2,5 menos los huecos, porque los huecos ya los hemos tenido por radiación. El hueco de la ventana y el hueco de la puerta. ¿Vale? Entonces sacaríamos la superficie, el delta E corregido y la transmitancia. Y multiplicando esos tres valores nos sale la aportación por ese muro, la aportación por transmisión y radiación del muro. El siguiente apartado es ganancia por transmisión en muros que no son soleados. ¿Vale? Y aquí hay que volver a tener en cuenta los cristales, porque los cristales en este apartado solo hemos tenido en cuenta la radiación, no la transmisión. Volvemos a poner los mismos cristales, el salto térmico entre el exterior y el interior y la transmitancia. Ya vemos, tenemos que tener en cuenta si hay pérdidas de calor, si hay transmisión de calor en techo y suelo, ¿vale? Que muchas veces un criterio de los que se utilizan es considerar salto térmico, la mitad del salto térmico que hay con la calle. Vale, partición a locales no climatizados dentro de la vivienda. Vale, por ejemplo aquí el salón, si queremos climatizar el salón comedor, pues hay transmisión de calor al pasillo y al dormitorio 1. Y la medianería, que es transmisión de calor a otros edificios. Vale, multiplicando la superficie por salto térmico por transmitancia, nos sale lo que entra de calor en el salón comedor por cada uno de los sitios. Vale, cargas internas, hay que es persona, fuerza y alumbrado. Y nada, tenemos que tener datos de alumbrado y de fuerza, ¿vale? En cuanto a personas, se suele utilizar los valores medios de 56 kilocalorías hora en sensible y en latente 48 kilocalorías hora, ¿vale? Esos son valores medios. Entonces el salón comedor, por ejemplo, tenemos que hacerlo para 4 personas, ¿vale? Si lo hacemos para 4 personas, este es el valor medio, pues nos sale esta aportación de calor.
fuerza y alumbrado, pues tenemos que tener datos. Si tenemos datos en kilovatios, si lo multiplicamos por 860, nos sale el resultado en kilocalorías hora. Si tuviésemos el dato en kilocalorías hora, pues lo ponemos aquí directamente. Y todo esto sería el calor interno sensible. Vale, luego tenemos dos líneas, que esta línea de aquí es de todo el aire exterior, es el aire que no pasa, consideramos el aire que no pasa por el climatizador, por la máquina, es el aire que está siempre, digamos, está siempre dentro del local y que no cambia su temperatura, ¿vale? Vale, pues ese aire sería, simplificándolo aquí, si esto fuera nuestra evaporadora, si todo el aire pasa por la evaporadora, todo el aire se enfría, pero eso es una idealización y hay cierto aire que no se enfría o que no se climatiza y está siempre en la habitación sin climatizar. Ese es el aire, digamos, aire fijo que no se climatiza y que pasa por el factor de bypass. Factores de bypass son 0,2 y 0,3. Eso es un dato que nos tienen que dar. Si el factor de bypass es 0,2, significa que el 20% del aire del local no se climatiza, sino que se climatiza el 80%. Pues aquí tenemos en cuenta el calor sensible del local, del aire del local que no se climatiza. Tenemos que saber el factor de bypass, que es un dato, pues en este caso 0,2. 0,2 por la diferencia de humedades por el aire y el 0,3 que hay que multiplicarlo, que es para un factor de conversión de unidades, ¿vale? Y con esto tendríamos el calor sensible del aire que hay en el local. Vale, si sumamos bueno, el calor sensible del aire del local que hay en el local, pues es la suma, que no lo he dicho, es la suma de todos los términos. Radiación por calor que entra por muros, por cristales, por transmisión, techo, suelo, por las particiones, medianería, ¿vale? Si lo sumamos todo, pues tendríamos el calor sensible del local. Si sumamos el calor del aire que hay en el local que no pasa por el climatizador, pues tendríamos lo que se llama el calor sensible efectivo del local. Ahora, para la carga latente, pues tenemos las cargas internas, que sería este recuadro, el calor que hay y el calor que hay dentro, el calor del aire que hay dentro del local. Para las cargas internas utilizamos el número de personas por 48, que es el valor medio, y tendríamos el calor que hay que desalojar debido a carga latente. Si tuviésemos datos de infiltraciones o otras aplicaciones, pues lo pondríamos aquí. El del aire del local que no se climatiza, que pasa por el bypass, pues sería el aire de ventilación, que lo hemos calculado aquí. Es el aire de ventilación por la diferencia de humedades, que la tenemos que tener aquí, que sería este valor, por el factor de bypass y por 0,7, que es un factor de conversión de unidades. Con eso sacaríamos el calor latente del aire que está dentro del local y que no se climatiza. Vale. Y si sumamos esto más esto, pues tendríamos el calor efectivo del local. Y el calor total efectivo del local, pues es el latente efectivo más el sensible efectivo, la suma de estos dos. Y ahora nos quedaría sumar en este apartado,
Pues es la carga térmica del aire de ventilación que sí que pasa por el climatizador y se calcula con estas dos formulitas. Para calor sensible con la diferencia de temperaturas, para calor latente con la diferencia de humedades absolutas. Y sería el caudal de ventilación por diferencia de temperaturas por 1 menos el factor de bypass, es decir, todo el aire que pasa por el climatizador, y por 0,3. Para el latente es caudal de ventilación por la diferencia de humedades por 1 menos el factor de bypass y por 0,7, que es el factor de conversión de unidades. Y ya tendríamos el calor del aire latente. Si sumamos estos tres valores, en 1885, este más este, tendríamos el calor total del local. Bueno, pues esto hay que hacerlo para obtener la carga térmica del local. Habría que hacerlo hora a hora, pero como he dicho anteriormente, se hace para máxima transmisión y para máxima radiación y se coge el valor máximo de los dos. Yo en este caso he hecho máxima transmisión, que máxima transmisión siempre es julio a las 15 horas. Máxima radiación depende de la orientación de los cristales. En orientación este, que es julio a las 8, pues si hacemos todos los cálculos nos sale un valor de carga térmica un poquito mayor. Bueno, entonces ya tendríamos que elegir una máquina que combatiese el máximo de los dos. Vale, pues con esta hoja de cálculo, en el apartado de principal, tenéis al final todos los valores de las tablas que hay en los apuntes. Al final, los problemas de cargas térmicas se reducen a saber interpretar todos los datos. Bueno, y con esto voy a dar el vídeo por terminado, el vídeo de cálculo de cargas de refrigeración usando el método de Carrier, bueno, y con ayuda de la Excel.